Dios y de la patria se abre la sesión. Bienvenidas, colegas. Voy a dar la palabra a Pilar para que nos dé la cuenta. Presidenta, señoras senadoras, doy cuenta de dos proyectos que ingresaron en la cuenta de ayer al filo del término de la sesión de sala. Uno es el proyecto de ley iniciado en moción de la senadora señora Proboste, Allende, Aravena, Muñoz y Bombaer, que establece medidas para asegurar el pago de pensiones alimenticias en el caso que indica, que ya se había conversado. Y también ingresó un proyecto de ley iniciado en moción del senador Osandón y de las senadoras Aravena, Muñoz, Órdenes y Rincón, que establece medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar en periodos de excepción. Eso es, Presidenta, la cuenta. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Hola, Carmen Gloria. Ofrezco la palabra, senadora Allende. Presidenta, acabo de leer por ahí que había habido un tuit amenazante a la presidenta del Colegio Médico, la doctora. Me parece que además que acusaban de amenaza de violación, y aparentemente es un tuit bastante machista y agresivo en términos de una amenaza con claro contenido, digamos, ofensivo a su condición incluso de mujeres, y me parece que si es así, me gustaría que a lo menos manifestáramos como nuestro rechazo a ese tipo de expresiones, y ya sé que ocurre frecuentemente, la cosa es no hacerlo, eso es lo primero. Y lo segundo, reiterar, y creo que aquí presente la senadora Yasna Proboste clara, también lo hizo, entiendo muy bien, la Ena von Baer, de pedirle a la ministra en la sesión que hubo el día de ayer, fue claro, de que tomáramos medidas, que no era suficiente, que la primera respuesta inicial fue el Tribunal de Familia remita a la AFC, digamos, y entonces se resuelve el tema del pago a la pensión. Yo creo que fue importante que se clarificara, que lo que nosotros buscáramos es que esto fuera, entiendo que la senadora Proboste fue, como digo, Ena von Baer, fueron muy insistentes, y al final creo que todos de alguna manera nos hicimos cargo de decirle que no era suficiente, sin tener que por segunda vez el tribunal tuviera que estar emitiendo una suerte de resolución, porque eso es lo que puede perfectamente retrasar o provocar los inconvenientes, y por eso yo lo quería señalar, porque yo entiendo que esa es nuestra preocupación. Gracias, senadora Allende. Se ofrezca la palabra, senadora Proboste. Presidenta, apoyar la propuesta de la senadora Allende respecto de verificar el tuit en el que ha sido amenazada la presidenta del Colegio Médico y expresar toda nuestra solidaridad. Como está la senadora Aravena, a lo mejor le podríamos pedir también a ella que nos contara un poco este otro proyecto de medidas especiales en temas de violencia intrafamiliar, porque creo que es bien urgente que podamos, tal vez en esta sesión, despachar el proyecto, que por lo menos el de nosotras es artículo único, entonces se podría sacar rápidamente si se toma un camino como ese. Y lo otro, Presidenta, es manifestar en la cuenta una situación de preocupación que lo comparto, la verdad, porque he estado toda la mañana tratando de hacer una gestión, el intendente de la región no contesta, nadie de la región. Resulta que lamentablemente falleció un menor, un chico de 4 años de nuestra región. Bueno, falleció de cáncer en Santiago. La mamá que lo estaba cuidando se contagió de COVID. Y ahora desesperadamente intentan tener un salvoconducto para poder llevarse al menor hasta Copiapó y poder realizar el funeral en el marco del protocolo que hoy día existe. Pero ya llegó la funeraria desde Copiapó a Santiago, pero no permiten que el papá pueda acompañarlo. Entonces, si a lo mejor yo le puedo mandar internamente todos los datos de la familia de Cristóbal Julio,
pudiera ayudar, se lo agradecería mucho, Presidenta. ¿Me puede mandar los datos, senadora Proboste, por WhatsApp? Y yo me pongo en contacto al tiro con las autoridades militares para lograr el salvoconducto. ¿Ah? Mientras me lo manda, podemos hacer la gestión acá mismo internamente. ¿Ah? ¿Se ofrece la palabra? Muchas gracias. Se lo acabo de mandar ya. Muchas gracias. Senadora Allende. Que la senadora Ordena nos cuente la moción. Yo quiero hacerle manifestar mi inquietud a la ministra subrogante, digamos, de que ha habido bastante comentario y se siente como una gran ausencia del Ministerio de la Mujer y de Género en relación a las violencias. La alcaldesa de Providencia, me ha tocado verla en más de una oportunidad, ha dicho que más del 500% han aumentado las denuncias que han tenido telefónicas, que está bastante preocupada. Yo creo que volvemos a un punto que lo hemos tratado de, con la mayor seriedad, de lograr tener un cuadro claro, pero es evidente que poder decir que las denuncias han bajado y que no pareciera que no se da este fenómeno o no es lo preocupante que aparece, creo que no corresponde. Creo que si la alcaldesa de Providencia está diciendo lo que está diciendo, en las redes se habla del silencio del Ministerio de la Mujer, la falta de proactividad, no se ve como una gran política de protección, de cuidado, de medida. Lo digo en buena onda, yo no quiero para nada provocar un problema, yo lo que quiero es que seamos lo más efectivos. Esto es una cuestión de género, de mujer y equidad de género. Obviamente que estamos preocupados con esta condición y las dos veces hemos tratado de ver en más detalle este punto. Claro, se nos informa que aumentan denuncias telefónicas, no así, por supuesto, denuncias, llamados hay, pero en fin, cómo ser más efectivos en esto, cómo corroborar los datos. Le habíamos pedido, yo no sé si nos podían dar el detalle, se acuerda, por comuna de nuestras regiones, para tener un cuadro más claro y abordar, Presidenta, yo le pido que abordemos junto con la ministra subrogante seriamente, paso a paso, qué se está haciendo, porque creo que aparentemente que lo poco que aparece es poco. Ojalá yo me estuviera equivocando, ojalá estas denuncias de la alcaldesa no fueran así, pero yo creo que si una alcaldesa dice una cosa así es porque obviamente está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces yo estoy sumamente preocupada porque veo que, que existe la apreciación ciudadana. Este es un tema realmente muy, muy, muy preocupante. Eso le quiero manifestar. Gracias, senadora Allende. Compartimos esa preocupación y creo que tenemos que trabajar en hacerlo más visible y tomar medidas mucho más concretas de lo que se está haciendo. Senadora Aravena. Buenas tardes a todas, especialmente a nuestra presidenta que está ahí haciendo patria en Valparaíso. La verdad es que, según antecedentes de Carabineros acá en la Araucanía, ha aumentado las denuncias por violencia intrafamiliar un 43%, según el informe de ayer. Lo que es bastante, porque nosotros sí tenemos mucha denuncia, pero claramente en este periodo de cuarentena no es ya casi tenemos un aumento del mes de 43%. Y paso a describir brevemente. Tiene dos artículos el proyecto. El primero busca establecer con claridad que una persona que se encuentre en el cierre obligatorio de vía pública, en el caso de Temuco, pandemia, catástrofe o crisis sanitaria, y esté ante una situación de peligro y próximo de ser víctima de un delito de carácter sexual o de lesiones o estuviera sufriendo, podrá escapar a la vía pública la autoridad, porque acá, de verdad, aquí salir no es un tema menor, tenemos permiso de hacer nuestra papelera, en caso de emergencia nadie lo va a hacer y que por lo tanto no tenga el miedo de ser multado. Y el segundo artículo, elevar la pena en 2 grados a dichos delitos de carácter sexual o lesiones a fin de sancionarlos con mayor severidad, porque entendemos que en estas condiciones se agrava la situación cuando estamos obligados a estar confinados y además la mujer viviendo situaciones de violencia que, reitero, en el caso de la Araucanía aumentaron un 43% durante este mes de cuarentena total que ha tenido esta ciudad. Gracias, senadora Aravena. Esa es la propuesta que también la respaldé.
El tema de las penas, un poquito el aumento de penas es más discutible, pero la primera medida es bastante práctica, es como facilitar la posibilidad de que una persona que está sufriendo violencia en situación de aislamiento, de cuarentena, pueda ser considerado como fuerza mayor o caso fortuito y no tener ninguna restricción para salir a la calle pese al toque de queda, pese a la cuarentena, y poder ser asistida, ir a hacer la denuncia, en el sentido bastante práctico. Yo quisiera entonces que tomáramos el acuerdo de hacer un comunicado o un oficio para respaldar a la presidenta del Colegio Médico y repudiar la acción misógina de amenaza que está viviendo. Eso es lo que más o menos proponemos en relación a lo que vivió la doctora Isquia Siger. ¿Sí? ¿Habría acuerdo de hacerle llegar un saludo, un apoyo, un respaldo públicamente? O sea, puede hacerlo por las redes para que la comisión en su conjunto la respalde, porque realmente los liderazgos femeninos empiezan a sufrir la misoginia en el lenguaje, en la expresión, en la amenaza, es muy, muy complicado. Y lo otro que se planteaba es poder tramitar rápido el proyecto de la senadora Proboste, en que estamos todas patrocinando, en relación al pago de la pensión alimenticia en casos del seguro de desempleo. Yo no sé si lo vemos de inmediato, hacemos una tabla de fácil despacho, o podríamos hacer una tabla de fácil despacho, estamos todas de acuerdo y lo mandamos a la sala para su debate en general. ¿Habría acuerdo? ¿Lo podemos leer? Lo Sí. vamos a leer y lo votamos. Presidenta, eso es importante, solo en general, porque a pesar de que es artículo único, mirándolo con calma, a mí me provoca un poco de duda establecer que en el fondo la sociedad administradora del Fondo de Cesantía, que administra una prestación de seguridad social, que es el seguro de cesantía, esté haciendo esta especie de retención. Entonces, a mí, eso es opinión mía, tengo cierta duda de si eso no sería materia de seguridad social, conforme a la Constitución política, que es tan amplia, ¿cierto?, en los términos que él utiliza. Pero ustedes son los que toman la decisión. ¿Calificado de admisible? Sí, la Secretaría lo calificó de admisible, la sala no dijo nada. Entonces, si usted lo estima, entonces, por lo tanto, no sería ni de quórum calificado. Yo solamente hago manifiesto esa opinión, Presidenta. Esa reserva. Sí. Senadora Proboste. Presidenta, sí, está muy bien la preocupación de Pilar. Solo que ayer, en el mismo debate, la ministra señaló que eso ya lo hace la AFC por orden judicial. Lo que ocurre es que, una vez más, a la que se le pone la carga es a la madre, y en este caso al hijo, que es el depositario, o a la hija depositaria de la pensión de alimentos. Porque lo que dice la ministra es que aquellos que tienen una sentencia judicial, en donde el empleador tiene que hacer la retención y después se va a la AFC, la madre tendría que ir al tribunal de familia, pedir al tribunal que hiciera el cambio y que notificara a la AFC. Entonces, por eso que el proyecto es absolutamente admisible. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley es simplemente, por esta situación excepcional de acogerse la empresa a la suspensión temporal, es que el empleador que tiene ya esta sentencia judicial le informe a la AFC para que ellos hagan lo que hacen. Nosotros le pedimos ayer que la ministra sincerara la cifra, cuántas veces los tribunales le habían pedido hacer esto a la AFC, pero ella dijo que esto se hacía y por lo tanto es absolutamente admisible, porque además la AFC es una sociedad anónima. Bien, leamos entonces el proyecto. Sí, la admisibilidad, perdón, el problema de admisibilidad o inadmisibilidad no va por el lado de que se le esté dando una atribución, sino lo que yo digo es que es una entidad que cuando fue creada el seguro de cesantía, todo fue calificado como de seguridad social, porque administra una materia que es de seguridad social. Pero no importa si eso, usted administra una prestación de seguridad social. La otra observación, que en todo caso esta es solamente de ubicación de esta propuesta, es que aquí lo agregan en el inciso final del artículo quinto de la ley 21.227,
se refiere específicamente al pacto de suspensión temporal. Hay varias cosas, el pacto de suspensión temporal, la reducción de jornada. Entonces quizás sería mejor colocarlo en un artículo, solo en un artículo, agregar un artículo nuevo a la ley. No sé, que eso podría ser. Para que queden las dos situaciones incorporadas, claro. tanto la suspensión de jornada como la suspensión como la reducción. Como el pacto de reducción de el pacto de jornada. reducción. ¿Habría acuerdo para incorporar un artículo que se haga cargo de esas dos situaciones? Sí, Sí, por supuesto. Claro que Yo solo sí. una consulta a la Secretaría Presidenta. En nuestra opinión, el pago no es una materia de seguridad social, sino más bien es una obligación civil. La AFC solo administra una prestación, pero la sentencia es una sentencia de una obligación civil. Entonces, eso es a diferencia de lo que fuese en el caso de la AFC, en su naturaleza de entregar este beneficio al trabajador, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que a lo mejor tenemos de criterio, que no, por eso no tuvo dificultad en la admisibilidad, porque no es una materia referida a seguridad social, sino a la obligación civil del pago de la pensión de alimentos. Puede ser. Pero ya no lo vamos a discutir en su mérito. Pilar ha hecho esa observación y le pediría que lea el proyecto, cómo Sí. quedaría con esta modificación Sí. del artículo. Bueno, sería un artículo único que agrega un artículo nuevo, ahí habría que poner el artículo 30, si no me equivoco, a la ley 21.227, que diría: en el caso de que se acoja a la presente ley un contrato de trabajo, se fija que está redactada más en términos generales, en el caso de que se acoja a la presente ley un contrato de trabajo cuya remuneración tenga una retención por parte del empleador ordenada en una sentencia judicial que fije el pago de una pensión alimenticia, esto deberá ser informado por el empleador a la sociedad administradora del fondo de cesantía, a fin de que ésta continúe reteniendo estos montos y entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona a cuyo cuidado esté, mientras dure la suspensión del contrato. El empleador asimismo deberá comunicar al Tribunal de Familia correspondiente de esta circunstancia. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del trabajador de cumplir enteramente lo ordenado por la sentencia cuando los fondos de las cuotas mensuales entregadas por la sociedad administradora del fondo de cesantía no sean suficientes para cubrir el monto periódico de la pensión de alimentos. ¿Y ahí usted incorporó el ordenamiento del artículo? Sí, no, ya. Sería un artículo nuevo dentro de la ley. Y entonces ya. Abarcaría todas las situaciones que la ley regula. Muy bien. Ahora Proboste. Presidenta, una consulta, como las dos ahí tienen doble militancia en la Comisión de Mujer y en la Comisión de Trabajo. Se había hecho la remisión a la suspensión temporal porque solo en ese caso el empleador deja de pagar las remuneraciones, a diferencia de la reducción de jornada en donde mantiene el empleador la disposición de pagar la remuneración. Entonces, por eso se había hecho la remisión solo a la suspensión temporal, entendiendo que como ya el empleador no es el que paga la remuneración, sino la AFC, por eso era importante que la empresa le diga a la AFC quién tiene retención y para esos efectos la AFC pague. Porque entiendo yo, ahora a lo mejor estoy equivocada y podríamos aclararlo, que en el caso de la reducción de la jornada, el empleador sigue pagando la remuneración, sí, claro, y por lo tanto, si tiene sentencia judicial, la va a seguir pagando la pensión de alimentos. El artículo 7 de la ley 21.227 dice, está hablando de los pactos de reducción temporal, dice, en este caso, se supone que ahí hay un acuerdo, el trabajador tendrá derecho a una remuneración de cargo del empleador equivalente a la jornada reducida y a un complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía. Y una vez agotado el saldo, con cargo al fondo de cesantía solidario de la mencionada ley. Una parte de la remuneración queda a cargo del empleador, pero la otra se recurre a su cuenta de ahorro individual del fondo de cesantía. Entonces es como un complemento lo que sacaría del fondo. Sí, es un complemento. Hay que establecer el porcentaje, ¿cierto?, de acuerdo a lo que se reduce la jornada. Por eso sería importante también ponerlo ahí o solo suponer que el empleador lo va a deducir de
en caso que le está pagando, digamos, la remuneración, se sacaría la pensión alimenticia solo del componente que paga el empleador. Y el otro que va al seguro de desempleo lo dejaríamos. ¿Esa es la hipótesis, senadora Proboste? No, pero no, está bien entonces. Está bien que quede como un artículo aparte. Y que asuman las dos causales. Sí, porque si no queda sin esa posibilidad de recibir la pensión en esta hipótesis, digamos. ¿Dónde se fueron las otras colegas hoy? No las veo. Yo estoy. Sí, no. Estamos todos. Estamos. Entonces, de hecho, te pido... yo voy a ofrecer la palabra sobre el proyecto y ponerlo en votación en general para que lo despachemos a sala. Vamos. Sí. Votamos Presidenta. entonces. Sí, senadora Allende. La palabra. Sí, la tiene palabra. la palabra. Ya, disculpa, es que No como la decía que no nos veía, no sé si tengo la palabra. Bueno, yo no sé si entendí mal, pero tengo la idea de que la ministra señaló en la sala que el seguro de cesantía lo contemplaba, pero en un artículo que yo creo que no es así, que no está contemplado en la ley que sacamos del seguro de cesantía o en la ley del seguro de cesantía. Yo me gustaría revisar eso, si Pilar nos puede informar, eso por un lado. Por otro lado, yo estoy de acuerdo, entonces, que sea en los dos casos, o sea que es suspensión, o sea, reducción de jornada o suspensión. Yo creo que es mejor ponerlo y asegurarnos. Y no tengo duda de que esto es un tema, no es un beneficio de seguridad social, esto es un pago de alimentos. O sea, sobre eso creo que está claro y por eso creo que no vamos a tener dificultades. Pero sería bueno saber si efectivamente existe en la ley de seguro de cesantía en algún artículo algo por el estilo. Yo no lo conozco, así que no lo sé decir. Gracias, senadora Allende. Senadora Aravena. Tengo una sola duda. En caso de que el monto, si fuera una suspensión de jornada parcial, si el monto no alcanzara el del sueldo y la pensión fuera un poco mayor de alimentos, debiera decir, esta es una consulta, debiera decir el proyecto de ley que si el monto no alcanza, digamos, con la mitad del sueldo que le está pagando el empleador, ¿debiera ser la AFC la que cubra el resto o no es necesario que lo coloquemos? Lo da la palabra Pilar. No, a ver, el tema de la retención es una obligación del empleador. O sea, la ley de pensión alimenticia, esa es la obligación. La retención la hace el empleador. Aquí lo que se quiere hacer es que, como excepcionalmente a los trabajadores, ya sea que les suspendan o les reduzcan la jornada, el empleador o les va a pagar una parte o no les va a pagar nada porque lo van a cargar al seguro de cesantía. Yo entiendo que esa es la idea, que la sociedad administradora, una vez que sea informada por el empleador, tal como dice aquí, dice continúe reteniendo estos montos. Pero la obligación siempre ha sido del empleador. Entonces, hacer, no sé, una diferenciación, no, la obligación existe. Hay una sentencia judicial que ordena que se les retenga en sus remuneraciones de tiempo normal a los trabajadores una determinada parte, que en todo caso no puede superar el 50% de las remuneraciones. Y entonces aquí lo que se quiere hacer es que el empleador que no le está pagando o que le está pagando solo una parte de su remuneración al trabajador, le diga a la sociedad administradora del Fondo de Cesantía: oiga, este señor hay que continuar reteniéndole el monto correspondiente. Que ya en todo caso, para que todos sepan, está disminuido. O sea, 70%, 55%, sí, va disminuyendo. Y va a ir disminuyendo. Y al sexto mes, según la ley, solamente puede el 30%, claro, y que el tope serían 175.000 pesos. O sea, no se les puede pagar menos de 175.000. A eso se le va a aplicar lo de la pensión alimenticia, por si acaso. Esa es la realidad. Eso en la suspensión de jornada, plenamente, y en la reducción iría una parte del pago del empleador. Claro, y yo una parte del entiendo, acceso exacto, yo entiendo que ahí, no sé, el empleador se preocupa
el juez baje ese porcentaje de acuerdo a los montos de la AFC, para no dejarle esa atribución, que sí que es una atribución judicial, a una administradora privada, de que pague solo un porcentaje. Pero es de toda lógica lo que plantea la senadora Allende, en el sentido de que si bajan esos ingresos del padre, el padre con esos antecedentes puede también solicitar la rebaja de la pensión de alimento en esa proporción. Ahí queda un tema complejo porque si no paga la pensión se somete a multas, ¿no? A pago de... Ya está detenido, entonces ahí queda una situación compleja. A mí se me ocurría que se echara mano al Fondo Solidario, pero eso es una indicación absolutamente inadmisible, solo que el gobierno pudiera ayudar en eso. Carolina. ¿Ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Primero, bueno, saludarles, las veo que están todas muy bien. La ministra está en otra reunión, saliendo de eso viene para acá. Pero les quería comentar al respecto que nosotros hemos analizado muy bien, detenidamente, este proyecto, lo hemos revisado, y hay un aspecto muy importante. No nos olvidemos que esta retención judicial viene ordenada por una orden de un tribunal, por una resolución de un tribunal, que como les expliqué, les decía la vez pasada, puede ser porque ordenó la retención o porque las partes acordaron que fuera por retención, entonces aprobó esa resolución. Siempre en los oficios que manda el juzgado de familia a los empleadores, pone que el monto a retener será la suma de tanto, sin perjuicio de que ese monto nunca podrá superar el 50% establecido en la ley, porque es la ley la que mandata que existe ese tope de 50%, salvo caso especial que también lo dice. Entonces, nos parece que esa es en primer lugar, el empleador debiera demandar al Tribunal de Familia el oficio o la información. Y el tribunal ordena esto. ¿Por qué? Porque va con la orden del tribunal hasta qué monto puede retener. O sea, si el tribunal dice hasta el 50%, al alimentante no le va a quedar el vacío de que no pagó la diferencia, o si la quiere pagar voluntariamente, pero por lo menos va a haber un tribunal que va a decir usted solamente puede retener hasta el 50%, porque eso es lo que paga por monto. Podría ser a lo mejor es una solución para tener el tema del monto que va a pagar definitivamente. Claro, que tiene que ver con, claro, como dice Tomás, con el título de la retención, es decir, que sea el tribunal el que haga esa pega, porque además pudiera ser que tuviéramos un problema con el Poder Judicial, que es un poder autónomo, en que nosotros estamos desviando una orden del tribunal que le hizo un empleador, usted retenga esta plata, y el empleador dice, no la voy a retener yo, ahora la va a retener este otro señor que es el que paga. Yo creo que la vuelta tiene que ser por el mismo lado. Tribunal de Familia ordena a esta institución que haga la retención. Eso, Presidenta. Buenas tardes, senadora Fombay, bienvenida. ¿Había pedido la palabra? No. Senadora Aravena está con la palabra. Tengo una duda con lo que plantea Carolina, porque en la práctica es bien lógico, pero dado que lo que condiciona este proyecto de ley es una situación de catástrofe y pandemia, y dado que los tribunales de familia están trabajando, pero sabemos que todo está un poco lento y que se ha despedido una cantidad de gente importante y que muchos se han acogido a este tipo de instrumentos, en la práctica lo veo bastante engorroso tener que solicitar al tribunal de familia, porque eso sería, yo lo encuentro un poquito impracticable. Puede ser, como no soy abogado, puede que esté equivocada, Carolina, así que ahí, pero prefiero plantear la duda. Gracias. Gracias, senadora Aravena. Senadora Fombay. Gracias, Presidenta. Yo, discúlpenme, me vengo integrando recién a la reunión, se atrasó el vuelo. Yo tengo una duda con lo que plantea Carolina, porque en la sesión que nosotros tuvimos en sala, lo que planteó la ministra del Trabajo es que hoy lo que ocurre con el seguro de cesantía es que efectivamente los tribunales son los que tienen que dar la orden para que se retenga respecto al seguro de cesantía la pensión de alimento. Entonces,
si es que igual ahora lo estamos remitiendo a tribunales y eso ya ocurre, entonces el proyecto de ley quizás carece de sentido, porque lo que nosotros habíamos pensado, por lo menos así lo había entendido yo, es que esto respecto a no al seguro de cesantía normal, sino que a la suspensión laboral, donde en el fondo se mantiene el trabajo, entonces como, entre comillas, un sueldo que respecto a eso se mantenga la proporción que corresponde a la pensión de alimentos, pero quizás estoy tarde en la conversación y estoy equivocada. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora von Baer. Vamos tomando algunos acuerdos. Carolina, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para aclarar a la senadora Aravena, en los tribunales de familia hay siempre un juez de turno o juez tramitador. Es decir, toda esta pila de estas peticiones que se hacen por escrito y se suben por sistema, se responden máximo al día siguiente o al subsiguiente. Son de rápida tramitación. Y con el punto de la senadora von Baer, en realidad, hoy día, si pasara una situación así sin estado de emergencia, la carga de presentar el escrito y hacer todas las peticiones es de la mujer, efectivamente, me parece que lo señaló la senadora Allende. Eso es lo que pasa hoy día. Entonces, claro, este proyecto lo que viene a mejorar es eso. En un estado de excepción, no es la mujer la que tiene que presentar el escrito pidiendo que se haga la retención a la institución pagadora, sino que el empleador tiene la carga de decirle al tribunal, oiga, aquí tengo este contrato de suspensión, por lo tanto, tiene que pagar, tiene que ordenar que la pagadora pague lo que corresponde. Esa es un poco la figura. Muy bien, sigue ofrecida la palabra y vamos terminando para poder abordar nuestro gran cuaderno de petete que tenemos acá. Senadora Allende y después senadora Proboste. A ver, yo tengo dudas porque efectivamente en el artículo correspondiente que se refiere al abandono de familia, está claro que dice que el empleador debe dar cuenta al tribunal del término de la relación laboral con el alimentante. Eso es cuando termina. Lo que pasa es que esta es una situación excepcional porque aquí se suspende. Estamos viviendo una situación tan particular que no está contemplada. Por eso que yo creo que era muy correcto el motivo de este proyecto, que es decir, cómo garantizamos que no hay una cadena de interrupción, que hay una sentencia de un tribunal que fija un porcentaje o una cantidad, pero el tema es cómo se hace para que esto no signifique hacer una tal cadena de requisitos o que las mujeres se tengan que hacer no sé qué cosas para que esto resulte, que parecería lógico preguntarse cómo es el método más efectivo para dar cumplimiento a una sentencia que el tribunal ha determinado sobre pensión de alimentos. Pero como esta es una situación tan excepcional, aquí estamos hablando que queda suspendida la relación, no finiquitada del todo, pero suspendida. Eso por un lado. Y por otro lado, que era la otra consulta que yo hice, como se está incorporando la senadora von Baer para explicarle mi inquietud, ¿qué ocurre? Porque sí, se supone que el tribunal fija un porcentaje en relación al ingreso, pero como este ingreso va a estar disminuido, ¿quién realmente hace ese cálculo matemático? ¿La administradora del fondo de cesantía, la persona que tiene que dar la pensión a los hijos, o quién va a hacer ese cálculo? Porque claramente no va a tener, por mucho que se diga que un porcentaje le ha disminuido su ingreso. Entonces, la consulta es, ¿qué sucede en este caso? Senadora von Baer había pedido la palabra. Si mi pregunta era quizás en la misma línea de la senadora Allende, ¿no podemos hacer de que en el caso del sueldo, o sea, de la suspensión laboral o de la reducción de jornada, donde no es un seguro de cesantía, sino que es una suerte de sueldo, esto se haga de manera automática? ¿Que no tenga que pasar por tribunales? Senadora von Baer, el seguro de cesantía pasa a ser el sueldo del trabajador, es la suspensión laboral, digamos, ¿no? Entonces hay que recurrir siempre al seguro, al ahorro individual del trabajador, y eso se le va a pagar el primer mes un 70%.
Sobre eso entonces tendríamos nosotros en la ley que estamos proponiendo decir que se va a garantizar el pago de la pensión alimenticia a través de una orden que dé el juez del Tribunal de Familia, ¿cierto?, a la administradora para que descuente de ese 70% la pensión, que no puede ser más del 50% de la remuneración. Entonces, eso es lo que estamos tratando de dilucidar con la complejidad que añade la senadora Allende, en el sentido que puede llegar un momento en que lo que está recibiendo el trabajador vía su cuenta de ahorro del seguro individual no le alcance para cubrir la pensión. Entonces, eso es otro elemento que se ha incorporado en el debate. Senadora von Baer. Entonces, mi pregunta era si es que en ese caso, donde es el sueldo en el fondo, si es que ahí no puede ser automático sin tener que pasar por el Tribunal de Familia, dada la crisis que estamos viviendo. Esa era la consulta. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora von Baer. Senadora Provost. Presidenta, efectivamente ese siempre fue el espíritu, lo que plantea la senadora von Baer también, de hacer esto expedito, entendiendo que es una situación especial y por eso es que lo radicamos simplemente en la suspensión temporal, dado que él sigue manteniendo el vínculo laboral. Entonces, como es una situación excepcional, se planteó de esta forma, que lo hiciera de una manera más expedita. Ahora, la ministra subrogante nos planteaba la posibilidad de que, como esto es una sentencia judicial que obliga al empleador, no vaya a ser cosa que el empleador se meta también en un problema al decir, a traspasarle esa responsabilidad. Entonces, a lo mejor, salvando el espíritu, que es que no sea la mamá la que tenga, primero, que enterarse que el que tiene que entregarle la pensión de alimentos, su empresa se ha acogido a este sistema de suspensión temporal. Y por lo tanto eso la obliga a ella a ir al tribunal de familia, a pedirle al juez que vaya a la FC, decir, en eso ya pueden haber pasado los 3 meses. Entonces, a lo mejor en esa misma lógica, manteniendo el espíritu, podría colocarse. Estoy leyendo acá de la pantalla. En el caso de que se acoja a la presente ley un contrato de trabajo cuya remuneración tenga una retención por parte del empleador ordenada en una sentencia judicial que fije el pago de una pensión de alimento, el empleador, deberá informar al Tribunal de Familia, debiendo este último, en un plazo no superior a 5 días, informar a la administradora del fondo de cesantía con el propósito que éste continúe reteniendo en la proporción de los montos que el trabajador recibirá y entregue la suma en cuotas periódicas fijada en ella directamente al alimentario, y de ahí tal como sí, o a su representante legal. Ahí acogeríamos la preocupación o la propuesta del Ministerio de la Mujer, y salvaríamos también el propósito nuestro, y es que no sea una vez más la mujer la que tenga que ir detrás del comprahuevo, buscando que se materialice un derecho, que es la pensión de alimento, y dejarlo reducido específicamente para esta suspensión temporal y ojalá darle una tramitación más rápida al proyecto. Eso, senadora Proboste, yo leyendo la propuesta la encuentro perfecta, porque en realidad aquí lo que estamos partiendo de la hipótesis que ya hay una orden del juez al empleador de que ese trabajador debe pagar una pensión alimenticia. Y está informado del monto, yo creo también. Y el empleador, ¿cierto?, siempre está descontando del sueldo del trabajador, está descontando lo que el juez le mandata en materia de pensión alimenticia. Entonces aquí lo que estamos haciendo nosotros es, y su propuesta es facilitar, no burocratizar en esta hipótesis, en este escenario de suspensión de la jornada, y hacer que ya que existe una orden, el empleador la conoce. El empleador entonces sea él y no la mujer, la madre, sino que sea el propio empleador con esa orden judicial que informe a la administradora del fondo del seguro de cesantía. Yo creo que tal cual está, cumple el propósito, el objetivo que nosotros hemos considerado, ¿cierto? Yo lo encuentro
de los derechos políticos de las mujeres. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer encargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país. Aquí se presentaron 11 indicaciones, Presidenta. Vamos viendo una por una. A una. Ya, la indicación número 69 de la senadora von Baer propone suprimir este concepto de violencia política. La indicación 70, Presidente de la República, propone reemplazarlo por el siguiente: violencia política, toda acción o conducta basada en el género, que tenga por objeto impedir, obstaculizar o anular la libre participación de la mujer en la vida política y pública del país. Luego, la indicación 71 de las senadoras señoras Allende, Muñoz y Proboste proponen sustituirlo, en que aquí, en el fondo, lo que se sustituye es al principio. Dice, violencia política, toda acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres. Y ahí se entronca con lo que se aprobó en general, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. En particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho de las mujeres a postular y ejercer encargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país. Luego, Presidenta, ya vienen todas las indicaciones que son para modificar algunas partes del texto. Muy bien. Voy a entregar entonces la palabra para que fundamentemos nuestras indicaciones. Se ofrece la palabra. O sea, yo no estoy de acuerdo con suprimirlo. Creo que la violencia política es fundamental definirla, una de las que más se vive en nuestro ámbito. Entonces, la senadora von Baer busca suprimir, el gobierno la reemplaza y las senadoras Allende, Muñoz y Proboste sustituimos el encabezado fundamentalmente. Sí. Ofrezco la palabra para fundamentar, senadora Allende, después senadora von Baer, después senadora Proboste. Yo quiero decir que estoy de acuerdo con usted, que yo no estoy de acuerdo con suprimir. Yo creo que es bien importante que hayamos aprobado este texto en general donde decíamos y reconocemos justamente la violencia política. Yo creo que eso es lo número uno. Después me parece que la que plantea la 70, creo que el Ejecutivo, es un poco inaplicable porque es tan amplia esa definición que yo no sé cómo se opera en definitiva. Y respecto a la indicación presentada por usted, por la senadora Proboste y la que habla, no tiene una diferencia con la general que ya habíamos aprobado. Quizás lo único, para mí, modo de ver, es que agrega la posibilidad de un tercero. O sea, alguien que es ajeno a la organización a la cual pertenece a la mujer y que puede, por ejemplo, buscar esta violencia política, impedir la participación o lo que sea. Entonces, yo diría que esa es la única diferencia que yo veo con la que presentamos. Es bastante parecida a la que ya habíamos aprobado, solo que yo entiendo que reconoce participación de terceros, que me parece que antes no estaba. No sé si estoy equivocada, pero eso es lo que veo. O sea, yo estoy por rechazar la indicación de la senadora von Baer, porque creo que es bueno mantener la violencia política, y de respecto a la que nosotros planteamos, la novedad, si no estoy equivocada, es esa, la participación de terceros, y en ese caso es bueno incluirla. Gracias, senadora Allende. Senadora von Baer, después senadora Proboste. Gracias, Presidenta. Yo creo que cuando nosotros tratamos y ya lo habían argumentado en la indicación anterior, cuando nosotros definimos cada tipo de violencia, yo siempre pienso que es mejor dejarlo en un concepto mucho más amplio y por lo tanto mucho más aplicable, porque si es que hay una que se nos queda fuera, finalmente esa no se
no se considera como una violencia en contra de la mujer. Y es por eso que propongo suprimirla. Esa es mi argumentación. Y luego tengo una consulta a las autoras de la indicación 71. ¿Qué es lo que significa el hecho de que, o en qué se está pensando? Primero en el concepto de omisión, cuando nosotros estemos pensando en una omisión en violencia política. ¿Qué significa la omisión? Y luego el que sea a través de terceros. ¿Qué significa a través de terceros? Y el hecho de que esto sea colectivo, también si es que se pudiera explicar a qué es lo que se refiere. Y eso, yo tengo también problemas con la indicación, con tal como está descrito en el texto actual, que también está en la indicación, que creo que es sumamente impreciso, pero en fin, quisiera entender qué es lo que significa cuando hay una omisión y qué es lo que significa cuando es por terceros, y entiendo que es el único caso que es un grupo, no una mujer en específico. Quisiera como un poco entender a qué es lo que se refieren con la indicación. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora von Baer. Senadora Proboste. Yo creo que sería bueno que después de estas argumentaciones que hemos escuchado al Ejecutivo podamos ir votando cada una de estas indicaciones que están circunscritas a un mismo tema, que es la violencia política. Yo obviamente no estoy por eliminarlo dentro de este proyecto que garantiza una vida libre de violencia, porque quienes participamos de este espacio sabemos muy bien que existe ese tipo de violencia, ya sea por actos o por omisiones. Y cuando, respecto de la indicación 71 y 72 que hemos presentado, la senadora Allende ya de alguna manera lo adelantaba. Esto no es solo respecto de las instituciones o organizaciones de las que uno forma parte, sino también de terceros que pueden realizar esta acción, esta violencia política. Y nos parece que es importante además incluir, porque la indicación número 71 que nosotros presentamos no tiene grandes diferencias con la definición original que ya se había aprobado en el proyecto en materia de violencia política. Y la indicación 72 se incluye también el hostigamiento, las persecuciones y las amenazas, que creemos que también debe contemplarse dentro de este ámbito. Eso, Presidente. Gracias, senadora Proboste. Hay una otra indicación que presentamos nosotras mismas, 72, que reemplaza la frase toda acción o omisión por todo acto de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer. Ahí dejaríamos fuera el debate de la acción o omisión que ha incorporado la senadora von Baer y también la senadora Aravena a través de una indicación. Entonces, a lo mejor podríamos resolverlo con este otro encabezado, que refleja mucho más la línea en que están las dos senadoras que han presentado indicaciones en ese sentido. Entonces, Pilar, podríamos leer cómo quedaría el encabezado con esta misma indicación que presentamos nosotras tres. Senadora von Baer, ¿la palabra? Tiene la palabra. Carolina está pidiendo la palabra, era eso. Carolina, entonces. Ahí sí, hola, ¿se me escucha? Hola, dije, nada que ver. Presidenta, voy a hablar sobre todas las indicaciones en general. Nosotros hicimos una indicación bastante genérica en concordancia con los argumentos que hemos dado en otras oportunidades. Cuando uno empieza a enumerar diferentes acciones, puede transformarse en taxativo y hacer que en el minuto en que haya que hacer efectivo estos derechos no se puedan hacer precisamente porque dicen, pero es que no está en el listado que usted puso acá en la definición.
Eso ha sido, lo hemos dicho siempre en cada una de las definiciones cuando aparecen una serie de derechos que se estarían vulnerando. Aún así, tanto la indicación, como está hoy día la definición, y la indicación que hace la indicación 71, van en la línea completa y casi igual escrito como lo señala el artículo 7º de la CEDAW, cuando habla de los derechos políticos de las mujeres, con la única diferencia que no usan la palabra en particular. Si ustedes se fijan, después del primer punto aparte dice en particular, y ese en particular es el que limita a esto que están ustedes enumerando. Entonces, con todas esas apreciaciones, y respecto de la indicación 72, en esa indicación también lo que se está haciendo es limitando las conductas, porque ponen que puede ser solamente actos de hostigamiento, persecución o amenaza. Entonces, limitan las conductas, que es diferente cuando uno habla de cualquier acción o conducta. Entonces, la palabra omisión habría que ver si deciden ponerlo o no, pero limitarla a esos 3 hechos podría ser a lo mejor complicado. Por eso nosotros siempre hacemos la sugerencia de que las definiciones sean más amplias para poder tener más opción de hacer más reclamos que no signifiquen que después no sean oídos. Eso solamente, Presidenta. Gracias, Carolina. Se ofrece la palabra, senadora von Baer. Consulta a la Secretaría. Que no alcancé a leer el texto de lo que ya hemos aprobado. En lo que ya aprobamos, ¿pusimos acción y sacamos omisión o dejamos omisión? En lo aprobado sí. Sí. Omisión se ha dejado, sí. Se ha dejado la omisión. Es para poder hacerlo coherente. A mí la omisión no me gusta, pero si es así, entonces para que lo sepamos, para que sea coherente. Por eso Gracias. yo planteaba que hay otra indicación que propone reemplazar la frase toda acción o omisión por todo acto de hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier tipo de agresión a una mujer. Que eso podría resolver las observaciones que tenemos de omisión. No sé si habría acuerdo con esa propuesta. Me gusta. ¿Sí? Presidenta, pero usted lo dejaría, lo modificaría, sí, bien digo, dentro de la indicación 71. La 72. Pues. Sí, por eso, pero... Porque la 72 contradice lo que encabeza la 71. Sí, entonces... La propuesta es que encabecemos de acuerdo a la 72, que nos ayude a resolver las diferencias en relación al concepto omisión. Pero continúa con los 71. Claro, y continuamos con el 71. O sea, a ver, espérese. Hagamos el engendro. Violencia política. Todo acto de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar, obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Y luego, en particular, la violencia política incluye las afectaciones que impidan, perturben o amenacen el derecho a las mujeres a postular y ejercer encargos de elección popular o de instituciones públicas y estatales, a la formulación y ejecución de políticas públicas o a la participación y dirección de partidos políticos y organizaciones y asociaciones que se ocupen de la vida pública y política del país. Sí, si volvemos a la 71, sí, está el tema que a mí también me salta una duda, a través de terceros. Eso lo consulta la senadora von Baer y me gustaría ver que lo resolvamos. ¿Qué significa, senadora Aravena? ¿Qué significa la expresión a través de terceros? A ver, Presidenta, habiendo escuchado todas las intervenciones, yo creo que la pregunta de la senadora von Baer tiene bastante lógica, porque si bien yo siempre he planteado que hay que eliminar la omisión, dado que lo hemos mantenido, ya en los artículos anteriores me parece que sería de lógica mantener la misma línea de redacción. Ahí habría que preguntarle a la Secretaría. Y lo otro es que si agregamos el párrafo como lo estamos dejando, hablamos de una mujer y después hablamos de grupo. Entonces como que sería medio rara la redacción. Si debemos de tener que quedarnos con una que tenga
yo me quedaría con la completa que ustedes ya hicieron, y porque sí creo que es importante el tema de terceros cuando se habla de política. Yo primero estoy de acuerdo con que se incorpore la violencia política, y creo que viene a enriquecer la definición el hablar de terceros, porque lo político tiene que ver también con lo gubernamental, y yo creo que ahí hay un tema delicado. Así que yo lo agregaría, pero yo, así como queda, como con dos indicaciones juntas, queda como raro, porque hablamos de una, después hablamos de varias, sacamos omisión, pero artículos sí lo tenemos, entonces creo que yo me quedaría con la que ya tienen ustedes de 72. Esa es mi opinión. Presidenta. Senadora Allende. Yo estoy muy de acuerdo con la senadora Aravena. Yo creo que lo mejor es que nosotros nos quedemos con la 71 que nosotros habíamos hecho, que la verdad es que no tiene, como dije, una gran diferencia con la general que habíamos aprobado, pero sí incorpora un elemento muy importante que son justamente la participación de terceros, porque es evidente que puede ocurrirse, o sea, no necesariamente la obstaculización o lo que sea se da dentro de la organización a la cual pertenece la mujer. Puede darse que haya participación de tercero, alguien no militante, pero que sin embargo actúa de tal manera para impedir que esa mujer pueda hacer un acto, una candidatura o lo que sea, u otros ejemplos. Entonces yo preferiría quedarme con la nuestra como la teníamos, la número 71. ¿Alguien más solicita la palabra? No. Mira, yo soy de la idea que se puede mezclar las frases, ¿no? La violencia política, todo acto de hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a uno o varias mujeres. Esas son las primeras líneas para resolver el tema de la omisión. Senadora Provost. Presidenta, a mí me parece bien la redacción, a lo mejor agregaría a continuación de acto o conducta de agresión, como lo que usted leyó, solo acto, para recoger también lo que Carolina nos planteaba. Sería acto o conducta. O conducta de hostigamiento. No, lo que usted leyó, que era de... No sé, lo estaba redactando en ese momento. Es que estoy haciendo el pegoteo ahí. Violencia política, todo acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier tipo. No, todo acto de hostigamiento, persecución, amenaza. O cualquier tipo de agresión a una mujer. Cualquier acto o conducta de agresión hacia... O sea, lo pones abajo. Todo hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier conducta y acto, no, ahí queda. Yo creo que es todo acto o conducta, hostigamiento, persecución, amenaza o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros, etcétera. Pondríamos conducta arriba. Para recoger lo que nos planteaba Carolina también. A ver. Voy a dar la palabra a Pilar para que recomponga. Presidenta, sería, violencia política. Todo acto o conducta de hostigamiento, persecución, amenazas o cualquier tipo de agresión realizada de forma directa o a través de terceros que basada en su género cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y ahí continúa la... Esa es la idea, porque no decir aquí de agresión a una mujer, eso no corresponde, porque hay que entroncarlo con lo... claro. ¿Quedaría así? ¿Están de acuerdo? Pongamos en votación entonces. ¿O no se comprende la redacción? Qué horror. No, sí se comprende. Sí, ¿se comprende? Ya. Muy bien, entonces pongámosla. O sea, estoy de acuerdo con la redacción, pero no quiero votar a favor. Ya está bien. Son dos temas. Uno sí quedó claro y el otro, ¿cómo nos pronunciamos? Sí. Pilar, entonces tome la votación. Presidenta, entonces se pone en votación las indicaciones 71 y 72 como se leyó, ¿cierto? Y la 69 para poder votarla yo a favor. Ponemos votación en orden. En orden mejor. De la 69. Sí, en orden mejor. Entonces, primero en votación la indicación de la senadora von Baer, senadora Aravena, que propone suprimir el concepto de violencia política, la senadora von Baer. Senadora Aravena.
No se escucha. Rechazo. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Ya. Senadora von Baer, Por favor. a favor. Senadora Allende, En contra. en contra. Senadora Proboste, En contra. presidenta, en contra. Rechazada la indicación número 69. Indicación 70 del presidente de la República que propone un concepto distinto, reemplazarlo. Senadora Aravena, En contra. senadora von Baer, Por favor, y quiero argumentar, secretaria. Yo creo primero de que mientras más amplio sea el concepto, más utilizable va a ser. Creo que tanto en el texto como viene aprobado en general, como también en las otras indicaciones, la explicación es compleja y difícil de entender. Creo entonces que la indicación del Ejecutivo hace mucho más utilizable este concepto que los textos aprobados en general y las otras indicaciones, así que lo apruebo. senadora Allende, En contra. senadora Proboste, En contra. presidenta. La indicación 70 rechazada por 4 votos en contra y 1 a favor. Indicación, entonces, ahora sería votación de la indicación 71 con también con la indicación 72, con modificaciones las dos. Senadora Aravena. Entendiendo que hicimos una modificación Sí. a esta redacción, apruebo, a favor. Senadora von Baer. Voto en contra y quiero argumentar. Creo que es muy difícil comprender y creo que no se explicó tampoco por parte de las autoras, o por lo menos yo no lo pude comprender, qué es lo que significa la acción a través de terceros y el hecho de que este sea un daño ejercido sobre un grupo. Si recuerdo bien, es el único tipo de violencia donde se dice de que se puede ejercer a través de terceros, cosa que me queda muy poco clara, y que también se puede ejercer sobre un grupo. Y además creo que la explicación luego, más que ayudar a explicitar qué es lo que se quiere entender por violencia política, lo hace más difícil comprenderlo, así que voto en contra. Vota en contra. Senadora Allende. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidenta. Entonces las indicaciones 71 y 72 se aprueban con modificaciones por 4 votos a favor y 1 voto en contra. ¿Acordó este concepto? Igual leo las otras indicaciones o las vamos a dar por rechazadas. No, porque yo quiero votarlas algunas. Entonces, Vamos si las viéndola damos, cada una mejor. Perfecto, perfecto. no, si quiere vaya leyendo el número nomás para hacerlo más rápido. Sí. No sé. Sí, en la página 15... Dar mi voto. En la página 15 está primero la indicación 73 y la indicación 74 de senador Galilea y senadora Aravena, que proponen suprimir la expresión u omisión, pero eso ya cambió Ya está, conforme a lo claro. Yo que... lo quiero votar a favor. Sí, Hay que retirarla nomás. La mía ya Ya. la retiro. Perfecto. Ya está superada. Yo quiero votar a favor la del senador Galilea. ya. Entonces, la indicación 73 del senador Galilea, que era para suprimir la expresión u omisión, que en todo caso ya no quedó, pero la senadora von Baer, ella votaría Yo a no voto favor, sí. vota a favor de esa indicación. Entiendo que las demás senadoras votan en contra. Sí, porque ya quedó descontextualizada. Sí, así es. Sí, po. Y la senadora Aravena retiró su indicación 74. Luego la indicación 75 de la senadora Aravena era para agregar después de la palabra omisión, que también ahora quedó fuera, el vocablo arbitraria. Sí. Retírela porque ya no tiene sentido, ya hicimos la definición y sacamos omisión. Retirada. La indicación 76 del senador Galilea, aquí quería agregar, después de la frase basada en él, Eso no. tengo que encontrar
No, eso me da el mismo Basada, secretario. Esa la basada en pongo el sexo. Ah, sí. Esa dice sexo. Sí. Sí. Esa la rechazo yo también. Ah, eso ya. Toda acción o omisión basada en el sexo. Ya, rechazada. La indicación 77 de la senadora Rincón para agregar después de la expresión derechos políticos y de participación, agregaba ella. Derechos políticos y de participación. Del derecho Sí. de participación. Claro, lo que decía, lo que habíamos aprobado en general, toda acción o omisión basada en el género que tenga por objeto obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos, y ahí agregaría ella, y de participación. Yo creo que suma está en la dirección. ¿les Sí, yo creo parece? que le complementa bien. Ya. Entonces, ¿Estaríamos de acuerdo en incorporar? de sus derechos Sí. políticos y de Y de participación. ¿Hay acuerdo o Me votamos? abstengo. Senadora von Baer. Sí. Me abstengo. Muy bien. La senadora von Baer se abstiene. Ya. Las demás senadoras aprueban. Perfecto. Ah, sí, la indicación 78 del senador Castro era para suprimir el texto que decía, en particular, la violencia política incluye, que eso está también en la indicación que ya se aprobó. Con la misma votación que la mía, secretaria. Perfecto. Luego, a la indicación 79, la senadora von Baer decía, claro, a continuación de la frase las afectaciones, la locución discriminatorias y arbitrarias. En particular, la violencia política incluye las afectaciones discriminatorias y arbitrarias que propone la senadora von Baer. Yo lo voto a favor y Perfecto. Usted vota a favor, las demás senadoras rechazan. Ya. Presidente, en la página 16 está la indicación 80. Aquí nos salimos ya del concepto y la senadora Rincón propone agregar un número nuevo. Terminamos la violencia política. Perdón, sí, está terminado el concepto de violencia política. La senadora Rincón propone agregar el concepto de violencia obstétrica. Ahí hay que tener en cuenta que en la página 19, sí, bien digo, las señoras Allende, Muñoz y Proboste están proponiendo otros conceptos y entre ellos está violencia gineco-obstétrica. Es para que lo tengan presente. Esa es la indicación 96 nuestra, ¿no es cierto? Así es, Sí. así es. Hay que tener, acá, claro, es otro concepto de violencia que no estaba contenido en la aprobación en general del proyecto. Ahora, a mí me parece pertinente definir violencia obstétrica. Podríamos pronunciarnos sobre aquello, a menos que esté en otra indicación nuestra, ¿no? Que podríamos discutirla en... Claro. En la nuestra está en la 96. Claro, Sí. hay dos indicaciones en el fondo para el mismo tema. La senadora Rincón, que lo denomina violencia obstétrica, y en la página 19, en la indicación 96, hay dos conceptos. Uno de ellos es violencia gineco-obstétrica. La senadora Rincón dice, violencia obstétrica es toda conducta ejercida por personal de salud, público o privado, que afecte, dañe o amenace la dignidad, la vida, la salud o la integridad física o psíquica de la mujer o niña embarazada o en proceso de preparto, parto, posparto o aborto espontáneo o provocado, así como el abuso de la medicalización y o la patologización de los procesos biológicos sin su consentimiento libre y espontáneo. La otra indicación de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste dice violencia gineco-obstétrica. ¿Qué número es, perdón? Perdón, la indicación 96, que está en la página 19. Gracias. Violencia gineco-obstétrica, todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Podríamos dejarlo en suspenso para incorporarlo
darle una vuelta y incorporarlo después como otro número, digamos. ¿Ah? Habría acuerdo que sigamos con las definiciones que tenemos aprobadas en general. ¿Mm? Lo dejamos pendiente para estudiar bien las propuestas que hay. Pasemos a violencia laboral. Violencia laboral. Aquí el texto aprobado en la página 16 del comparado, en la aprobación en general, dice: violencia laboral es la generación de inestabilidad e inseguridad laboral mediante acciones u omisiones basadas en el género. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres por un trabajo de igual valor ejecutado por un hombre, las dificultades e impedimento de acceso a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral. Aquí se presentaron 10 indicaciones y 4 proponen reemplazar este concepto. La indicación 81 de la senadora Rincón, indicación 82 del senador Galilea, indicación 83 del presidente de la República y la indicación 84 de las senadoras señoras Allende, Muñoz y Proboste, también para sustituirlo. Y después ya vienen indicaciones en detalle. Muy bien. Veamos entonces las que reemplazan. ¿Quién me pidió la palabra? ¿Carolina? Ah, no, senadora Fonbae. No, era una proposición de orden, si las podíamos ir viendo, leyendo una a una para irlas comprendiendo, o si quiere el Ejecutivo primero justificar la suya, yo me da lo mismo. Vaya leyéndola y después le damos la palabra a Carolina porque también tiene una indicación. Sí, ya. La primera indicación entonces es la 81 de la senadora Rincón, que dice: violencia laboral, cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer trabajadora. Comprende el acoso laboral, el acoso sexual, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor, la explotación laboral y la trata de mujeres con fines de explotación laboral, entre otras. El senador Galilea propone como violencia laboral toda acción arbitraria que dañe o menoscabe el derecho de las mujeres a desempeñarse en un ambiente laboral seguro y en igualdad de condiciones. Constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias de salario en perjuicio de las mujeres que no tengan una base objetiva, las dificultades e impedimentos discriminatorios para acceder a mejores puestos de trabajo, la asignación arbitraria de tareas menos cualificadas respecto de sus capacidades, el incumplimiento de los deberes que el empleador tenga respecto de las trabajadoras, el desconocimiento del valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y cualquier obstáculo para el acceso a la justicia laboral. Ahí se parece a lo que se aprobó en general. Hay cambios, sí, pero se parece. El presidente de la República propone reemplazarlo por lo siguiente: violencia laboral. Para los efectos de esta ley se trata de toda acción o conducta basada en el género que tenga por objeto privar o entorpecer la permanencia y desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones en su oficio o empleo. Y las senadoras señoras Allende, Muñoz y Proboste: violencia laboral es cualquier conducta que afecte, dañe o amenace la integridad física, sexual o psíquica de una mujer dentro de una relación laboral basada en el género, tanto desde su empleador como con sus compañeros de trabajo, que vulnere sus derechos fundamentales y laborales dentro de dicho ambiente. Conversemos de estas indicaciones que sustituyen lo que aprobamos en general y después vemos las que proponen modificaciones más puntuales. Le voy a dar la palabra a Carolina para que se haga cargo de la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Vuelvo a señalar respecto de esta indicación que hace el Ejecutivo, es que dice relación con el no ejemplificar o no enumerar
diferentes conductas que puedan ser afectadas en este caso. El Ejecutivo, cuando elabora su definición, que es genérica y es amplia, lo hace basándose en las recomendaciones en el artículo número 11 de la CEDAW, que enumera, efectivamente aquí enumera como las obligaciones del Estado en varias partes y en todas las hace en el sentido en que nosotros elaboramos esta definición, especialmente porque, por ejemplo, la indicación número 84 y la indicación número 82 del senador Galilea y de la senadora Rincón se refieren especialmente a situaciones de acoso sexual, acoso laboral, como que va muy en esa línea. Y para nosotros, cuando hacemos la definición nuestra, estamos pensando en todo, en la brecha salarial, estamos pensando en todas las enumeraciones que se hacen en las diferentes definiciones. Entonces, para no caer en una clasificación tan taxativa, creemos que tiene que ser una definición más genérica, sobre todo porque cumple absolutamente los estándares establecidos en la CEDAW. Eso, Presidenta. Gracias, Carolina. Ofrezco la palabra, senadora von Baer. A mí la impresión que tengo es que el texto aprobado en general es un texto que se refiere más al ámbito estrictamente laboral, o sea, a las posibilidades de acceder a empleo, a tener el mismo sueldo, con la misma tarea, etc. Y la misma línea sigue también la indicación del Ejecutivo. En parte también lo hace la indicación del senador Galilea, pero la indicación de la senadora Rincón incluye el tema de acoso sexual y la indicación, dejando en parte lo laboral, lo estrictamente laboral, y la indicación 84 creo que se centra demasiado, o sea, se centra fuertemente en el acoso sexual, dejando fuera otros ámbitos de lo que puede ser acoso laboral, en el caso de las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que restringe más que, por ejemplo, la indicación del Ejecutivo o incluso el texto original. Eso, Presidenta. Gracias. Gracias, senadora von Baer. Ofrezco la palabra. Senadora Aravena y senadora Allende. Después de haber leído en detención todas las definiciones, coincidiendo con algunos argumentos que dio la senadora von Baer, yo igual me quedo con la definición del Ejecutivo porque creo que es preciso en el sentido de que de alguna manera, al no tener tanto detalle, no lo orienta a temas de carácter sexual u otros, sino más bien también hay que considerar que hay derechos laborales que están en su propio Código del Trabajo. Entonces, de alguna manera, es general, pero y no hace mención a nada en detalle, yo creo que está bien. En mi opinión, la propuesta del Ejecutivo va en la línea correcta, porque de otra manera estaríamos entrando en otras materias que están más vinculadas al derecho al trabajo. Senadora Allende. La verdad es que yo siento que nuestra indicación es como más precisa, porque, a ver, la del Ejecutivo se refiere más bien al tema de la permanencia, el desarrollo del trabajo, que está bien. Pero nosotros hablamos de la integridad de la mujer en la relación laboral, y eso también es bien importante, porque yo creo que es un concepto que incluye no solo un tema, comillas, de acoso o esto, sino que es la integridad como está incorporada la mujer en ese ambiente laboral. Y por eso yo creo que en ese sentido, si se produce una situación como esa de violencia, en ese sentido estaría violándose o vulnerando sus derechos fundamentales. Me parece que la Ejecutiva de la nuestra está bien, pero la nuestra amplía un poco más al hablar de integralidad, y esa es la única diferencia que me surge, esa es la verdad. Senadora Proboste. Presidenta, mire, yo creo que sería bueno, como usted lo dijo al comienzo, tratar de
hacer un buen refundido de la indicación que presenta el Ejecutivo, de la indicación que presenta también el senador Galilea. Creo que en eso introduce nuevos conceptos que pueden ser buenos para el proyecto en general. Y por cierto, como lo decía la senadora Allende también, creemos que nuestra indicación tiene una mirada mucho más integral respecto de las afectaciones que se viven en una relación laboral. Por lo tanto, creo que entre la indicación nuestra más la indicación del Ejecutivo, y se podría hacer una buena definición para este concepto de violencia laboral. Tendríamos que hacer un ejercicio de redacción. En mi opinión, dando un criterio general, creo que es importante ser más explícito en la definición, porque Carolina nos dice que no enumeran en la definición que hace el gobierno, no enumeran en detalle, no van a la precisión. Yo creo que eso es un criterio que a mí no lo sigo, porque creo que la aplicación en tribunales puede ser también muy genérica y no ir a considerar otras situaciones objetivas que están influyendo en una situación de violencia laboral. Entonces, mientras más podamos explicitar, en mi opinión, es bueno para la implementación de la ley. Ahora, yo creo que lo que dijo la senadora von Baer es importante en relación a lo que nosotros tenemos aprobado en general. Yo creo que hace más énfasis en la dimensión laboral misma, digamos, porque los otros factores, acoso laboral, acoso sexual, son elementos que están ahí presentes, es violencia, pero también la brecha salarial, ¿cierto?, es importante, el impedimento de acceso a niveles superiores de puestos de trabajo. Todo eso está dentro de la relación laboral y lo dejamos un poco fuera, incluso en nuestra propia definición, que es más general, digamos. Ahora, no sé si vamos a ir a hacer una frondosa definición o nos vamos a ir, digamos, podando un poco. Tenemos que tomar ese criterio como inicial. Senadora Allende. Micrófono, Isabel. No se te escucha. ¿Está escuchando? ¿Ahí? ¿Ahora me escuchan? Ya. Yo lo que decía era que yo comparto lo que decía la senadora Proboste, y yo sé que vamos a tener que acudir a Pilar una vez más, que nos ayude profesionalmente, digamos, técnicamente, pero a mí me parece interesante algunas posibilidades que incorpora el senador Galilea, y creo que podemos hacer una cierta fusión entre lo que nosotros estamos proponiendo y la del senador Galilea. Y la del Ejecutivo, lo que pasa es que está viendo de hablar de la permanencia, el desarrollo de la mujer en el trabajo, pero como dije, la nuestra es más integral. Entonces yo no sé si es posible hacer una fusión de las tres, o al menos algún aspecto de la del senador Galilea y la nuestra. Mejor si se puede con las tres hacer una buena indicación. Yo creo que el senador Galilea se acerca bastante a una buena indicación. Senadora von Baer. A mí también me gusta harto la indicación del senador Galilea, y de hecho creo que la primera frase es bien descriptiva. Lo que quizá habría que agregar de buena manera, no soy capaz de redactarlo así ahora sobre la marcha, es que lo que no está en la indicación del senador Galilea es lo que está en la indicación en la 84, respecto a la integridad física y sexual, y el acoso sexual, que se da también en el ámbito laboral. Entonces quizás esa perspectiva es la que habría que agregar en la indicación del senador Galilea, quizás en la frase cuando dice: constituyen especiales formas de violencia laboral las prácticas de acoso laboral, las diferencias, las dificultades, etcétera, hasta donde no sé dónde llega el punto, y ahí agregar adicionalmente, digamos, las otras que agrega la indicación 84, como una idea quizás a la Secretaría.
sea, en el fondo basarnos en la indicación del senador Galilea y agregarle la dimensión de acoso sexual que no tiene la indicación del senador Galilea y que sí tiene la indicación número 85, que de alguna manera también tiene el texto aprobado en general. Presidente. Hagamos entonces una fusión de la 84, 82, 84. Esa es una propuesta. Estaría bien que Pilar nos haga una propuesta la próxima semana basada en esas dos indicaciones. ¿Habría acuerdo? Presidenta, lo único sí que Sí, la indicación del senador Galilea, él califica la acción, dice, toda acción arbitraria. Ahí no sé si estarían todas las integrantes de acuerdo, pero se puede hacer una propuesta. Sí, y ustedes son las que... Lo que yo pensaba es que como encabezamos el número 7 de la acción política, o sea, la violencia política, como todo acto o conducta de hostigamiento, persecución para evitar arbitrariedad, porque eso ya hay que demostrar, vamos a hacer engorroso el procedimiento, buscar un encabezamiento que vaya siendo coherente con lo que hemos ido haciendo en las definiciones anteriores. Senadora Aravena. Yo volvería atrás un poquito, Presidenta. Usted al inicio de esta discusión planteó la posibilidad de incorporar las indicaciones del Ejecutivo, las del senador Galilea y también las de ustedes, que yo creo que en su conjunto y con una buena redacción que vaya siendo concordante también con los verbos utilizados en la anterior redacción del proyecto, pudiera hacerse algo bueno. Yo creo que pudiéramos hacer el intento de sumar el espíritu de estas tres indicaciones y hacerla una. Entonces facultamos a la Secretaría para que nos haga una propuesta en la próxima sesión, ¿no? Muy bien, acordado. Pasaríamos al número 8. Página 18. Todo esto está... La violencia indirecta, ¿no? Claro, violencia indirecta. En la aprobación en general quedó así. Es toda práctica discriminatoria que mediante conductas activas u omisiones ponga a la mujer en desventaja con respecto al hombre. Aquí se presentaron 5 indicaciones, la 91, la 92, 93 y 94, de la senadora Aravena, senadora von Baer, senadoras Allende, Muñoz y Proboste, y del presidente para eliminar este número. Luego está la indicación 95 del senador Castro, que él propone agregar después de la palabra omisiones el vocablo arbitrarias. Hasta ahí nomás llegamos, porque después viene una indicación para un número nuevo, perdón. ¿Coinciden las indicaciones en eliminar? La eliminación como que gana. Están todas en ese sentido. Entonces toco campanilla y queda eliminado. Aprobada la eliminación para eliminar. Y por lo tanto la indicación del senador Castro rechazada. A continuación, entonces, en la página 19, las senadoras Allende, Muñoz y Proboste proponen 2 numerales, uno va a quedar pendiente, por supuesto, violencia por prejuicio, un nuevo concepto. Cualquier agresión dirigida contra la mujer en razón de su raza, etnia, pertenencia a un pueblo originario, orientación sexual, identidad y expresión de género, apariencia, condición de salud, de migrante o de refugiada, situación de discapacidad de cualquier tipo o en situación económica desfavorable. Bien. Ofrezco la palabra. Este es un nuevo concepto que no está en el texto que aprobamos en general. Entonces voy a ofrecer la palabra a las autoras, donde me encuentro yo también, que la encuentro pertinente, digamos. Encuentro muy pertinente incorporar este concepto de violencia por prejuicio. Senadora Proboste. Presidenta, tal como usted lo dice, este es un concepto. ¿Se escucha? Este es tal como usted lo dice, es un concepto nuevo, pero que tiene como propósito también reconocer un tipo de violencia que hoy día afecta a minorías excluidas históricamente o situaciones en condiciones bien especiales. Mire, y en esto a lo mejor retratar
experiencia bien personal. En una oportunidad a mí me tocó ir a cobrar mi salario, mi remuneración en el extranjero, donde trabajaba, y me dicen, diríjase a la ejecutiva de grandes empresas. Y cuando llego, era una ejecutiva de banco. En el estereotipo nuestro, uno pensaría que es una mujer estupenda, y esta era una mujer muy grande, muy grande. Y entonces, claro, a uno le llama la atención, o en ese tiempo, varios años atrás, y precisamente lo que tienen esas sociedades más modernas es garantizar que no exista ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de prejuicio por la condición física de una persona, para que pueda llegar a cualquier escalafón laboral. Y por eso que a nosotros nos pareció importante incorporar esta violencia por prejuicio, porque afecta de una manera distinta en situaciones especiales, pero que son cruciales para erradicar todo tipo de violencia, todo tipo de violencia. Y por eso que nos pareció importante colocar este tema para la discusión, el debate y la introducción en un proyecto de ley que deba garantizar la eliminación de toda forma de violencia en nuestro país. Gracias, senadora Proboste. Carolina tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero señalar que si bien es cierto, una de las máximas manifestaciones de la discriminación es la violencia, no toda discriminación es violencia. Y no nos olvidemos dos cosas. Primero, que el artículo 1 de este proyecto de ley habla del objeto de la ley. Y el objeto de la ley es precisamente prevenir, erradicar y sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres bajo todas las categorías propuestas. Y ahí viene toda la enumeración que hacen ustedes en esta definición. Toda la enumeración. Entonces, no nos olvidemos que una cosa es el objeto de la ley, que no puede haber ningún tipo de discriminación o de separación, por así decirlo, respecto de un tipo de violencia, pero no podemos pensar que todas las discriminaciones son violencia, porque no es así. Entonces, al final, puede ser un pequeño disparo en los pies poner esta definición cuando sabemos que el objeto de la ley cubre todo lo que está puesto en esta definición, y no necesariamente lo que estamos mencionando acá es violencia, porque a una persona la pueden discriminar, pero no puede ser algo violento. Y aquí da la sensación de que todas las veces que hay una discriminación por raza, por etnia, por pertenencia, va a ser violencia, y no siempre va a ser. Y para eso está precisamente la ley 20.609 sobre discriminación, la ley Zamudio. Entonces me parece que ahí hay un poco de mezcla entre lo que es violencia y discriminación. Eso, presidente. Gracias, Carolina. Ofrezco la palabra. Pondríamos en votación entonces. La presidenta pone en votación. Senadora Allende, tiene la palabra. Además Micrófono. de que Ahora lo apagó, senadora. No se escucha. ¿me oye? Ahí sí. Estaba diciendo que hice algo que no sé lo que ocurre, pero ustedes prácticamente desaparecieron, así que las tengo apenas en un rinconcito y no sé bien cómo volver a como las tenía antes a todas, pero independientemente de eso, yo creo que es importante mantener violencia por prejuicio, porque no sé lo que está diciendo Carolina, yo no lo entiendo. Discriminatorio es violento. Violencia no significa necesariamente físico. La violencia puede ser psíquica, física, etcétera, pero es evidente que hay violencia por prejuicio. Yo creo que esto se ha dado contra las minorías, obviamente con las personas que pertenecen al LGTBI, o sea, es evidente. El Comité de las Naciones, los Derechos Humanos, Naciones Unidas también justamente ha instado a los estados a criminalizar los actos de violencia que están basados en orientaciones sexuales,
o identidad de género, en fin. Por lo tanto, crímenes de odio o por prejuicio, dice tal cual, exactamente. Entonces yo creo que es muy importante mantenerla porque existe, porque se da, porque nosotros tenemos que avanzar a sociedades que son más tolerantes y que impiden este tipo de expresiones que se dan justamente, entre otras cosas, directamente por prejuicio. Gracias, senadora Allende. Senadora Fombáez. No, a mí me complica la palabra prejuicio, porque en realidad es discriminación, es violencia por discriminación esto, que no sé si está en otra parte, pero el prejuicio es muy difícil de definir. Entonces no sé si es violencia por discriminación, porque prejuicio es la discriminación lo que es violento. El prejuicio es la razón por la que se produce la discriminación. Así lo entiendo yo por lo menos. O sea, la violencia es por la discriminación. Gracias, presidente. Esa es mi opinión. Muy bien. Vamos a poner en votación. Presidenta, Senadora Proboste. No, pero solo para complementar, lo que ocurre es que, claro, efectivamente hay una discriminación que está basada en una opinión que es preconcebida, que generalmente es negativa. El prejuicio lleva una carga y una connotación negativa en su concepto. Entonces, por eso es que nos parece importante que esté, ¿no? El racismo es una opinión negativa respecto de, por ejemplo, de las características que pueden girar alrededor de una determinada raza o etnia. Entonces, Gracias, senadora Proboste. En votación propongo yo la indicación. La presidenta entonces pone en votación la indicación 96 en la parte de lo que se refiere a la violencia por prejuicio. Senadora Aravena. Yo no solamente voy a aprobar, sino que voy a fundamentar mi voto. Yo sé que hay hartos proyectos de ley vinculados a estos temas, como la ley Zamudio, que bien dijo Carolina. Pero yo creo que es muy importante incorporar esto, porque si hay una ciudadanía que tiene situaciones, digamos, de discriminación y de prejuicio, es la chilena. Yo creo que si no incorporamos esto, y sobre todo a las mujeres, en este proyecto que justamente va en beneficio de ella, yo creo que quedamos con una pata coja. Yo agradezco que lo hayan incorporado. Nosotros vivimos acá en una región con una alta concentración de población indígena. Hay prejuicios sobre esa población, más cuando son mujeres. Y yo creo que es importante que las cosas queden instaladas, porque no da lo mismo que queden en un globo, que queden específicamente tratadas